Buenos días para ti, como siempre, donde sea y cuando escuches esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe. Como siempre, les damos la bienvenida nuevamente y comenzamos a pensar, compartir más y comprender más. Fue interesante escuchar la introducción y darme cuenta de lo cierto que es esto. Unos minutos, literalmente, antes del comienzo de la sesión, hablando con buscadores de conocimiento, KS, discutiendo cómo en realidad podemos producir algo que Dios crea tan fácilmente. Podemos encontrar una solución para copiarlo de una manera nueva. Y. Buscadores de conocimiento KS piensan en la forma en que experimentan que lo han hecho. Pero luego vuelve a un punto fundamental de energía. Punto fundamental de la energía plasmática, en comprender cómo las energías del plasma de GANS pueden utilizarse entre sí y en conjunto. Lo interesante para nosotros es comprender el proceso de creación. Entonces en el universo, no deberíamos tener ningún problema en encontrar una manera, incluso como alma, de agregar energía a nuestra fuente o de tomarla de nuestra fuente de energía. Ir al orden superior y bajar a un orden inferior. Cuando transmutamos y decidimos tomar el rumbo hacia la comprensión de los campos del Creador, ¿qué hacemos? Y luego entramos en fuerza, entendiendo la fuerza de la creación hacia el únicos. Pero todavía extrañamos nuestro hogar, queremos regresar y ser humanos. ¿Cómo devolvemos la energía? ¿O cómo revertimos el proceso para convertirnos en humanos? Pero, ¿cuál es el proceso para convertirse en una célula humana? No invertimos la posición, pero ¿cómo se renuncia a tanto para volver, sino sabiendo el camino por el que se puede salir? Es como escalar una montaña y bajar por una cuerda, pero tienes la fuerza para volver a subir. ¿Cómo reúnes esa fuerza mientras estás colgado en el medio, no estás arriba ni abajo? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo dictamos esta energía? ¿Cómo sabemos qué coleccionar? ¿Cómo sabemos a qué renunciar? ¿Cómo sabemos saltar por los campos? Porque hay un lugar, hay un atajo. Hay una manera de cruzar lo superior hacia lo inferior. Entonces, como se dijo al inicio de la entrevista, no hay fórmula. Es la comprensión de la fuerza del alma. Comprensión del proceso de creación en el nivel de energía, no en el nivel de materia. Comprensión de la totalidad. Y cuanto más entendemos de la totalidad, descubrimos, nos damos cuenta, no sabemos nada. Luego se crea una nueva búsqueda, una nueva posición para entender la siguiente y la siguiente. Y luego ¿qué hay más allá de lo siguiente y cómo puedo volver al punto de partida? El punto más difícil, lo que yo llamo más difícil para el hombre, será cómo bajar. Dar un paso adelante es fácil, porque te reúnes, porque como te conviertes en un amante. Como das incondicionalmente con la esperanza de no terminar en la fisicalidad, del hombre. Cuando soñamos, volvemos a nuestra fisicalidad. Deberíamos, puesto que reducimos la fuerza del flujo sanguíneo. Y eso es, porque en cierto modo, cuando bajamos de una piedra, o un árbol, o lo que sea que nos sostenga, para que podamos volver a subir. Cuando nosotros estamos en el cuerpo humano, entonces soñamos, tenemos ese anzuelo. Ese gancho es el aspecto físico. El alma de la fisicalidad, STP, nos ha anclado. Pero cuando morimos, esa ancla no está ahí. Por eso no podemos volver. Pero cuando has creado una condición, cuando tienes la conexión entre el alma de la creación, el alma del creador, el alma de la fisicalidad STP, y el alma del hombre, STM. Entonces ¿cómo subes y bajas por esta escalera de las energías del universo? No hay ningún cálculo. No hay escala. No hay gráficos. No hay nada allí, excepto la verdadera comprensión de la creación. ¿A qué nos anclamos para volver a la Tierra? ¿Y a qué tenemos que renunciar, para convertirse en humano? Y a muchos de los que se han elevado les gustaría venir de regreso a donde se anclaron, al dolor de lo físico, a matar, a vivir, a destruir, existir. Ahora entiendes por qué no hay fórmulas.
Es literalmente una comprensión de su propia creación y cómo llegó a ella. Ya conoces la vieja historia del niño que dejó caer migajas de pan, mientras una madrastra lo llevaba a la selva, y luego él buscó el pan para volver a casa. Pero los pájaros se han comido las migas de pan que dejó caer en el camino. ¿Cómo creamos esa condición? ¿Cómo entendemos cuál es el pájaro y cuál se está tomando y qué debemos poner para volver a subir o bajar? Por eso sigo diciendo que el alma de la fisicalidad STP dentro del alma del hombre STM es un punto fundamental del hombre, para regresar. Pero no es tan fácil una vez que te separas del entorno del plasma de la Tierra. Saltar y brincar, sí, puedes hacerlo. Pero cuando te desarraigaste, ¿a dónde vas a volver? Por eso sigo diciendo, y un día la humanidad entenderá que la resurrección es una falacia tanto como lo es la fusión. Debido a que el alma del hombre STM está separado del alma de la fisicalidad STP, arrojamos el ancla. Cuando lo hacemos, nosotros mismos, nos aferramos al ancla. Sabemos dónde la anclamos. Y esto es parte de nuestra comprensión de la totalidad de la creación. Y desafortunadamente, nuestras almas no llevan una calculadora, y no llevan un sistema para reducir o aumentar, o lo que sea. Entonces entiendes de dónde viene el sentimiento. Cada sentimiento crea una emoción en una determinada condición. En una condición física, ciertas emociones nos hacen llorar. Ciertas emociones nos hacen reír. Ciertas emociones nos ponen los pelos de punta. Ciertas emociones nos dan el sentimiento del amor. Entonces comprenderás, desde las primeras enseñanzas de la Fundación Keshe, especialmente en la salud, cuando hicimos sesiones con la Dra. Elia Kostova. Cómo hago hincapié en la emoción. Ahora que decimos que ha llegado a su dormitorio, ha llegado al punto en que tenemos para entender cuáles nuestras emociones. La emoción entre el alma de la fisicalidad STP, la emoción entre el alma del hombre STM, jugando para que el hombre vuelva a bajar. Y lo más interesante es cómo se puede utilizar. Cómo tú puedes tomar parte del alma de la física, para alimentar el alma del hombre, para elevar el alma del hombre, para encontrarse y formar parte del alma del Creador. No necesitas mirar afuera para encontrar un ancla para subir. Miras hacia adentro para encontrar una solución, que ya está dentro de ti, para crear la condición de esa magia esquiva con la que el hombre ha soñado alcanzar, comprender, ser parte del Creador. Un segundo será la dimensión de la comprensión del universo, y el segundo después, será la dimensión del hombre. ¿No es esto es lo que han estado pasando todas las enseñanzas durante las últimas 500 sesiones y las demás? Enseñamos en el idioma del Creador e inmediatamente enseñamos el idioma del hombre. Comprender esto es la piedra angular de la comprensión del hombre del conocimiento de la creación. Por eso nos llamamos maestros, porque tenemos acceso al conocimiento de ambos extremos. Nos dijeron el alfabeto y nos dijeron los grados de doctorados en cómo usar el alfabeto para que tenga sentido para cada cosa creada en el universo, y no solo el hombre. Por eso, cuando enseñamos, lo hacemos para el universo y no solo para el hombre. Incluso el hombre solo toma su dimensión física de la voz. La realidad es, ¿podremos alguna vez el hombre entender esto? Para transmutar entre las dos almas, para transmutar en dirección al el alma de la fisicalidad STP y al alma del hombre STM. Tomar la forma del hombre, pero por dentro, comprender el trabajo del universo y las posiciones del campo fuerza de donde quiere estar. Que en cierto modo se convierte en ese vehículo, se convierte en ese punto, que le apunta con un láser, y luego continúas a través de la fisicalidad, a través del alma de la fisicalidad STP. Y luego, cuando llegues, si es lo suficientemente bueno, si es lo que esperabas, podrías pasar por la transmutación inversa, a través de la emoción, para manifestarte en la dimensión de la fisicalidad del tiempo, el espacio y el lugar. Esto es parte de lo que tiene que comprender el hombre. Esto es parte de lo que necesitamos comprender en esencia de la creación. ¿Podrá el hombre alguna vez entender esto?
Ni siquiera los profetas del pasado pasaron más de un nivel. Porque no podían explicar, no podían ver, para enseñar más, porque el hombre no estaba preparado para ese proceso. Le tomó al hombre miles de millones de años llegar a este punto, y en unas 500 y pico sesiones, enseñamos lo suficiente como para que el hombre pueda avanzar miles de millones para comprender más. Ha madurado lo suficiente como para que, técnica y científicamente, haya desarrollado la comprensión de la ciencia de la creación, que no necesita la herramienta del hombre, pero él comprende el proceso. Y no necesita títulos. Necesita la comprensión de la propia esencia de la creación, la fuente de la creación, la fuente de la elevación. Y luego, en ese proceso, el hombre no hará trampa. El hombre entenderá cómo hacer el proceso como tiene que ser. Porque cuando hablas de los 3 ezos de Mitra, habla bien, haz el bien, piensa bien, es solo para ti y para nadie más. No se puede engañar al alma del hombre STM, mediante el alma de la fisicalidad STP. Y no puedes engañar al alma de la fisicalidad STP usando el alma. Debido a que cualquiera de los dos hace trampa, provocará la muerte del otro, cualquiera de los dos se da por vencido y eso trae el fin. ¿No es esto lo que sucede en el alma de la fisicalidad STP, la partida, en esencia el momento en que el alma del hombre STM se va y lo llamamos muerte? No pueden hacer trampa, así que llegan a un acuerdo, hacen el balance, para ser correctos. Entonces entendemos que no existe una fórmula. No puede ser, es imposible escribir una fórmula, cómo utilizar este sistema para elevar tu alma. Pero puedes crear condiciones, puedes enseñar cómo usar ese sistema de control, lo llamamos la emoción. No es como usar una cebolla y creando lágrimas si no sabes si esa lágrima es emoción de amor, de odio o de miedo. Solo se produce mecánicamente. No conlleva ninguna emoción. Donde la misma lágrima cuando amas a tu hijo y lo abrazas lleva la emoción del amor. Cuando pierdes a tu madre, las lágrimas de la pérdida traen la emoción de la tristeza. Es la misma gota, es el mismo líquido. La emoción que le pones crea una condición física y del alma para descubrir qué podemos hacer. ¿Cuál es nuestra fuerza? Podemos soportar absorber la emoción del amor de la madre y podemos llorar y comprender la pérdida de la madre con la misma lágrima. Esto es para que el hombre entienda cuán importante es lo que el hombre llama emoción, es la herramienta del control. Llego al destino de, me siento bien, me manifiesto. Los campos en este lugar están equilibrados con respecto a mí y me siento justo, hago bien si aparezco en la dimensión de lo físico, y no hago nada malo, porque entonces puedo manifestar el alma de la fisicalidad STP en esta dimensión de lo físico. Ahora comprendes que incluso el ethos de Mitra es para el hombre mismo y no para los demás. Como cada alma no hace lo correcto, la otra alma sufrirá. Entonces comprenderás la piedra angular de la enseñanza de Moisés, no hurtarás. Entonces comprenderás cómo se ha enseñado al hombre, de manera sencilla, pero el hombre siempre tomó la dimensión de la fisicalidad, y no la dimensión de la energía y la creación. ¿Cómo llegará el hombre a comprender esto y cómo se esforzará el hombre en probarlo? Entonces comprendes cómo lograste oír ver en tu sueño a la madre que falleció hace años y cuando intentaste durante 20 años verla y las puertas se cerraron. No tienes control sobre tus sueños porque no has aprendido las emociones. Crea el amor de la madre, crea la alegría del tacto. Crea en ti el sentimiento del beso de la madre y cierra los ojos. Creas una dimensión física y luego sueñas. Y luego dices, estaba pensando en el toque de la madre hoy. Y hoy, como era tan sincero ese amor, soñé con mi mamá. De hecho, en un sueño, abres el canal del campo de la fuerza de la emoción del amor a través de la circulación del flujo sanguíneo en la dimensión de lo físico. Ahora quizás entiendas cómo funciona. Ahora, tal vez por primera vez, el hombre sabe cómo crear la emoción, porque se siente en la dimensión de lo físico. Así que ahora tienes la fórmula, tienes el juicio al respecto. Pero ese sentimiento del beso que recibiste fue el sentimiento que te dio la mamá.
Mamá te dio un beso, no por amor, pero así lo sentí. Pero es solo porque te caíste en la rodilla, y necesitabas esa emoción del amor. Por eso no puedes soñar cada vez que quieres ver a la madre. Porque no has comprendido la esencia de la emoción de la que se creó ese beso, que se dio, y la fuerza de la emoción que recibiste. Mamá te besó, para besarla mejor, porque eres muy estúpido. Sigues cayendo y no lo entiendes. Ella te levanta y te da otro beso. Cuando este niño madura, ves que hay un beso del amor de la madre, porque ella te ama, pero en realidad has sido el tonto, al no saber caminar, y vuelves a caminar sobre la misma piedra y vuelves a caer. Ahora lo entiendes. ¿Cómo se puede medir la emoción? Y el otro punto es que el receptor de la emoción ha creado el mismo sentimiento que tú. Sueño con mi madre cuando quiero, ella está presente todo el tiempo a mi alrededor. ¿Cuántas veces escuchaste esto? El hecho es que en ese momento esa emoción, era la verdadera emoción y tú has aprendido el camino. Ahora intenta hacerlo con el papá, fallecido hace años, o el perro que amabas cuando eras niño. A ver si puedes repetirlo. Luego empiezas a aprender sobre las medidas de la emoción. ¿Qué emoción creaste? Así es como he dicho muchas veces, vamos a un estadio de fútbol de 100.000 espectadores. Entonces no tienes conexión con nadie, si es que alguna vez has estado con uno. Y sales del estadio y ves a un hombre al otro lado de la calle, y te enamoras, o a una mujer sentada frente a ti en el café, donde estabas recordando lo que pasó en el partido. Y cambia tu amor, porque la intensidad del campo coincide, y es mutuo. No sirve de nada enamorarse unilateralmente. La emoción no se transmite. Cuando estás en ese estadio, cuando estás frente a 100.000 personas, creas un amor diferente, una emoción diferente. Y luego todos cantáis y gritáis al mismo tiempo, lo mismo. Y suena como si cada hombre en ese estadio dijera la misma palabra individualmente. No sé si alguna vez has estado allí. No sé si alguna vez has probado esto. Como amante del fútbol, cuando iba al estadio de los 100.000 en Teherán para los partidos, siempre me desconcertaba. ¿Cómo es que grito, pero escucho a todos gritar lo mismo que yo? Y qué emoción se levantaba entre los hombres, entre el alma, entre la emoción. Me desconcertó cómo entender esto desde la infancia. La primera vez fue mágica. La segunda vez tuvo un motivo. La tercera vez fue, ¿cómo funciona? Y tratar de entender cómo podemos incluso sincronizar la emoción de que 1.000 de nosotros, 10.000 de nosotros, podemos al mismo tiempo aterrizar en el mismo planeta y colonizar de una sola vez. Ningún hombre aterriza, esperando encontrar otra alma. Aquí es donde llegará la verdadera colonización. Aquí es donde expliqué muchas veces que 8.000 millones de habitantes en este planeta no son suficientes. Si el hombre comienza a colonizar de verdad y trabaja de verdad en conjunto para lograr ese cambio. Vayan a destinos y comiencen a hacer colonias del verdadero amor del Creador, en la esencia del alma del hombre STM. Me volví hacia mi tío y le dije, ¿cómo es que todos estos cientos de miles gritan lo mismo? Me escucho, pero soy un niño pequeño parado en el estadio. La emoción creada en nuestro interior es equilibrada y común con las demás. Si cualquiera de ustedes comprende esto, ¿qué conmoción se creará entre las otras almas al escuchar lo que dicen? Entonces comprenderás lo difícil que es crear esa voz, esa emoción, en el alma de cada cosa creada en este planeta, de que, no matarás. ¿Cuál es el? Que los hombres sientan juntos y aborrezcan el sentimiento de la matanza, y en ese momento, el hombre deja de matar. Ahora lo entiendes. Podemos escribir una fórmula para esto. Aunque muchos de nosotros al mismo tiempo podamos tener el mismo sentimiento. Amamos a nuestros hijos y el amor es sincero y verdadero. Pero los amamos incluso si los creamos ligeramente diferentes al otro. Incluso cuando amamos a los gemelos es igual, cuando amamos a nuestros hijos es igual. Pero, podemos crear ese amor.
entre las dos mujeres, o entre dos hombres, o entre las criaturas del universo. ¿Y en qué parte del universo? ¿Cómo es que soñamos con la emoción de la madre y luego soñamos con la madre y el padre juntos? Entonces, somos capaces de crear diferentes emociones, pero al mismo tiempo, y conectarlas entre sí. En cierto modo, en la dimensión física, lo llamamos aleaciones. En la dimensión del campo de la emoción del hombre, lo llamamos emoción hacia la madre o el padre. Pero, de hecho, podemos conectarlos entre sí, con diferente fuerza, o mediante el denominador común para que sean iguales. En nuestro sueño los vemos juntos, comiendo con ellos, disfrutando de su presencia. Pero, si entendiste esto, que puedes crear diferentes dimensiones de emoción, ¿qué sigue? ¿A qué has estado ciego? ¿O qué has sido ignorante? Si puedes conectar y ver a la madre y al padre que fallecieron, y luego entender a través del denominador común. Entonces, ¿no es lógico que a través de la esencia de la creación, veamos la tercera, que podría ser el alma de la creación? El creador, al mismo tiempo que la madre y el padre. Pero con ellos damos la dimensión de lo físico. ¿Qué pasa con el alma, la energía, los campos del creador? Y entonces pasa algo y dices, este tipo está bendecido. No, porque ha logrado crear la dirección y dimensión, y conexión y sentimiento de la emoción de la creación. Incluso un planeta tiene emoción. Incluso una estrella tiene una emoción. Y cuando el hombre comprende esto, puede sintonizar, comprender la emoción del planeta, incluso antes de ir a él, no necesita estar allí. Pero sabes si te conviene que tu físico se manifieste, o simplemente eres un turista de paso. Lo llamamos lluvia. Lo llamamos trueno. Lo llamamos erupción volcánica. Lo llamamos terremoto. Pero, ¿no se han creado todos estos mediante la interacción del estado de la materia de los campos del alma del planeta y el alma del planeta mismo? En las mismas palabras, lo llamamos grito, lo cuando el hombre llora, cuando las nubes llueve, cuando un hombre grita, y cuando la tierra crea truenos, cuando un hombre tiembla por sus propias malas acciones, la tierra crea su terremoto. He sido elegido, he estado eligiendo las mismas emociones. Pero diferentes palabras para diferentes condiciones. Entonces, ¿te imaginas lo que sucede cuando el creador estornuda? Entonces, ¿te imaginas lo que significa cuando el creador llora de amor? Entonces comprenderás cuán débil ha sido el hombre en la comprensión del proceso de la creación y de la emoción. Y en ese proceso entender que no hay fórmulas, es entender una creación de uno mismo. No robarle al el alma de la fisicalidad de STP, y no darle demasiado al alma, solo porque se la roban a los demás. Así es como, si hubieras entendido la totalidad de la enseñanza, cuando respiramos, el alma del hombre STM toma la energía más alta y la fisicalidad toma la más baja. Porque si lo físico toma la energía que llega en un nivel alto, creará caos dentro de los pulmones del hombre. Ahora ves cómo estos dos trabajan físicamente uno con el otro, se adaptan mutuamente, comparten para la supervivencia del otro. Entonces entiendes por qué cambiando el ritmo de tu respiración, puedes cambiar la libertad del alma. Entonces entenderás mucho más, si entiendes el funcionamiento del hidrógeno. Si entiendes la combinación, la forma en que el hidrógeno llega al cuerpo del hombre. Y la forma en que se crea, la esencia de su creación, te muestra el camino hacia el creador. Y si lo entendiste, has encontrado tu camino hacia el mundo de la creación. Para aquellos de ustedes que se unan a nosotros en la sesión de mañana y luego se unan a nosotros en la segunda sesión, creamos ese camino. Deliberadamente en nuestro sistema, nos hemos propuesto crear esa condición. Para ver cómo te sientes, para ver cómo te acercas, para ver qué energías se necesitan por ti para encontrar el camino para recibir. Quizás en la sesión de mañana hablemos quizás 5 o 10 minutos y cerramos la sesión en silencio. Quizás durante 1 o 2 horas, según lo que veamos, según lo que intentemos entender. Los sistemas están diseñados deliberadamente para esto, para el mañana.
Pero luego, tal vez a través de ello, descubras cómo elevarte. Descubres cómo recibir, descubres cómo dar y descubres cómo encontrar una solución. Para lo que yo llamo elevación del alma, de manera correcta, por ti mismo y no robando a nadie más y no robando al alma de la fisicalidad STP, o al alma del hombre STM. Las pruebas de mañana en las que os unáis a nosotros abrirán muchas cosas para nosotros y para vosotros. De alguna manera los alentamos para que puedan elevarse, a que tengan la disponibilidad de elevar sus propias dimensiones físicas al alma y al alma de la fisicalidad STP, a través de los campos que están ahí para que los utilicen. Y luego hay que aprender a utilizar la emoción. En cierto modo hemos creado una mesa de fiesta. Y establecer qué fruta, qué bocadillo, qué bebida quieres llevarte de esta mesa. Estás bebiendo con una sirvienta. Estás comiendo tu fruta, teniendo un hijo con tu mamá. Estás tomando la comida para tu hijo, que tiene hambre. Es la misma mesa. Es la misma energía. Es el mismo amor del Creador. Eres tú quien compartimentarás. Lo pones ahí. Quiero ver a mamá. Y esta es la energía que necesito para ver a mamá. Esta es la energía que necesito para alimentarme. Y es la energía la que me trae el flujo de los campos del universo que llamo agua. El hombre ni siquiera ha comprendido el poder, la fuerza, la vida y la comprensión de los campos del agua que bebe y el 95% de su cuerpo depende de ella. No está la esencia de la creación sujeta a la gravedad de este planeta. Como siempre dijimos, en el estado de materia, los campos magnéticos se miden mediante imanes de hierro, lo llamamos imanes. Y hemos dicho muchas veces que en la dimensión del gas y del líquido, el campo magnético es oxígeno. Y entonces, ¿cómo es que no habéis comprendido, a través de esa esencia de la etapa inicial, la energía fundamental del plasma del hidrógeno? Y dos de ellos, uno conectado a los niveles de energía del hombre y otro conectado a la energía del universo y la creación y el creador, todavía vivís y sois ignorantes de ello. Este es el secreto de la vida en este planeta. Y es lo mismo en todo el universo. El amante nunca ha olvidado su amor. Lo llamas H2O y ni siquiera lo entiendes, pero significa que eres muy físico. ¿Por qué necesitas dos iguales para estar conectados a la dimensión física de este universo del planeta del hombre? Ahora lo entiendes. Lo que bebes te da acceso tanto a tu el alma de la fisicalidad STP como a tu creador. Y has estado ignorante de ello, porque nunca lo entendiste. Lo llamaste GANS, lo llamaste como quieras. Lo pones en la tabla de elementos. Pero nunca entendisteis el elemento que os ha creado a partir de las energías del Creador. Tu camino, tu dirección y dimensión hacia esa posición en el tiempo, el espacio y el lugar, lo llamas Creador. Quizás ahora mires la vida, porque existes de la forma en que existes. Y tal vez, nuevamente, encuentres el camino hacia tu Creador. Pero no lo olviden, simplemente porque el hombre decidió llamarlo hidrógeno 2, como dije, no hay una medida, una que pueda sumar, encontrará el acceso. Cuando bebes esa agua, su energía es instantánea. Un hidrógeno alimenta la conexión del alma con el Creador. Y se alimenta la fisicalidad del hombre. E incluso cuando respiras, dices, estoy tomando oxígeno. Estoy creando una conexión dentro de los campos de hidrógeno de mi pulmón, para mantener continua la circulación de los campos del alma del hombre STM, que está conectado al campo de la fisicalidad del hombre. Y cuando cortas uno, el otro, lo llamas, muerte. Y entonces comprendes lo poco que entendiste. Incluso de lo que te creó, de lo que dependes y de lo que te conecta con el Creador. Y esa es la parte más extraña, y siempre me pregunto, ¿cuánto andaría el hombre ignorando lo que es suyo y la conexión con él y con su Creador? Y en la ignorancia, como siempre digo, hay una dicha. Ahora entendemos, tal vez comprendan más, que incluso la tierra, el agua, su campo de fuerza, es la esencia de su creación, y no la materia de ella.
Entonces tal vez entenderás un poco más por qué venimos de diferentes partes de este planeta y luego tenemos diferentes emociones. Tenemos diferentes rasgos según esa emoción. El hidrógeno creado en una parte es ligeramente diferente, pero la coherencia con los campos de inercia del lugar crea esa imagen. No importa lo que hagas. Si mantenemos a un hombre en una determinada posición durante el tiempo suficiente, cambiará de negro a chino y de chino a negro. No necesita esa evolución de la época, cruzar el estrecho de Hormuz y dividirse hacia el norte, hacia el oeste, hacia el este, para convertirse en chino, europeo o ruso y demás. Y puedes acelerar esto en un instante, si comprendes el proceso. En la próxima conferencia en Londres, nuestra gente intentará mostrarles esto a través de la dimensión física. Pero entiendes el conocimiento. Para la gente ignorante del público que no tiene ni idea, esto es magia. Todo lo que conecta al hombre con la vida de su fisicalidad, está conectado con ambos. De lo contrario, no lo tienes. Mire la estructura de su aminoácido, A. Ese oxígeno, campo magnético del planeta Tierra, el hidrógeno, conexión con la dimensión del alma del hombre STM y el alma del Creador, con la dimensión de la vida en este planeta. Libre hasta el punto en que entra en contacto con el agua. Cuando tienes aminoácidos y no tienes agua, no tienes vida en la dimensión del alma de la creación. Cuando creas ese saco de proteínas y le pones agua, creas vida, una célula. Porque ahora está conectado tanto con la dimensión del estado de la materia de la posición, tiempo y lugar que llamamos Tierra, como con el alma y con el Creador. Ahora comprenden por qué algunos de ustedes engordan tanto debido a la emoción y por qué algunos contraen cáncer debido a la misma emoción. Y por qué a través de la misma emoción y la misma agua te enamoras. En los últimos 10 minutos, he explicado la sabiduría de la creación desde el Creador hasta el hombre. Me pregunto cuántos miles de años le tomará al hombre entender esto. Y si entendiste esto, entonces viene la verdad, cuánto hemos ignorado todo sobre nosotros mismos, sobre la vida, y luego volvemos a las enseñanzas originales. Sigo hablando de la emoción. ¿Qué emoción le pones a esa proteína y qué emoción le pones a esa agua? En cierto modo, al controlarlo, lo llamas contenido de sal, salinidad. Tú dictas que la misma célula sea la célula del corazón, que sea la célula del pulmón, que sea parte de la emoción de la creación dentro del cerebro del hombre. Os he dado el secreto de la creación. Y estoy seguro de que algún día un hombre entenderá lo que se ha explicado. Y luego, si lo haces, habrás encontrado tu camino para existir en ambas dimensiones, como lo hacemos nosotros. En cierto modo, te conectas con el alma, y la fisicalidad permanece igual, pero depende de qué alma, en qué dimensión y dirección, comparte el conocimiento, la transmutación y la fuente de la creación al mismo tiempo, a través de la misma intensidad de campo de la fuente. Y entonces entiendes por qué todo en el universo tiene un denominador común, proviene del mismo. En la fuerza del campo, no en la fisicalidad de un cuerpo. Te he enseñado mucho hoy, si lo entendiste. Abrí el pasaje secreto de la vida en este planeta y más allá. Les mostré el camino hacia su creador, y estoy seguro que aún estarán ciegos para comprenderlo, en el conocimiento de la emoción, para poder crear esa condición para su propia supervivencia. Como se dice bellamente en el Corán, habla Farsi. Entonces el hombre comprenderá el centésimo nombre del Creador, que le ha sido esquivo, y lo completará, lo que ha deseado y comprendido en muchos libros sagrados, si entendiera la esencia de la enseñanza de hoy. Entonces comprenderás por qué el hombre es tan físico. Y entonces entiendes por qué la fisicalidad ha sido perjudicial para él para alcanzar a su Creador en la dimensión de los campos. Y siempre le preocupa que infierno y que cielo se saldrá con la suya cuando se separe de lo físico. Espero que entiendas esto y espero que algún día madures lo suficiente como para comprender la totalidad. Me gustaría hacer un descanso y volvemos. Muchas gracias.
La unidad de vuelo revolucionario se espera lanzar en junio del próximo año, la cual llevará pasajeros de la Tierra a la Luna, quizás por un día y muchos días. No es necesario llevar medicamentos o alimentos, ya que está equipado con lo último de la tecnología espacial para transporte y transmutación y operaciones en el espacio profundo. Este desarrollo increíble trae una nueva era en el viaje sin necesidad de combustibles, alimentos o medicinas. Aún durante largas excursiones en el espacio profundo, cada unidad tiene la capacidad para 4 personas y tiene capacidad para volar también de ciudad en ciudad en cuestión de segundos, dependiendo su ubicación. Y nos trae un desarrollo masivo en el transporte. Y también revoluciona no solamente el transporte, que tienen prácticas contaminantes. Y este sistema nos libera no solamente del uso de los combustibles fósiles, sino al mismo tiempo de cualquier condición. Esta unidad es un nuevo paradigma en lo que es la tecnología espacial, médica y alimentaria. This new spaceship technology can be within the reach of every man today and can be ordered by medical practitioners, sports specialists, and healthcare centers. Esto es lo que ves. Esto es lo que está por venir. Es la primera vez que ves un centro espacial. El centro de bienestar, estos sistemas pueden llegar al hombre en lo más profundo del universo. Como puedes ver, la transmutación el transporte del alma y la fisicalidad está dentro del sistema y lo harás. Verás cada sistema por sí solo. Pueda llegar a todas las condiciones de bienestar propias del cuerpo del hombre, operado por los médicos. Esto no es un espacio de la Fundación Keshe, pero es parte del programa espacial. Y por primera vez mostramos lo que está por venir. Y estas máquinas han estado operando durante los últimos 12 meses. Sabemos cómo trabajarlas y algunos de ustedes que han estado en LI se sentaron en alguno de estos sistemas. Ahora se han posicionado como uno de los primeros centros de bienestar del mundo. Gracias. Muchas gracias. Ahora ves el futuro del bienestar, alimentando y haciendo del hombre un hombre pacífico. Muchas gracias, Rick. ¿Quieres que vuelva a tocar el video o es suficiente? Puedes ponerlo de nuevo. En este centro, en los próximos meses, cientos de estas unidades serán instaladas. Y más o menos cualquiera en el mundo puede alcanzarlas. Como puedes ver, hay suficiente espacio para agregar un gran número. Y los médicos controlarán todo en forma remota.
Muchos de ustedes han estado a través de este sistema y te sentaste en él y tú has sido parte de eso. Y muchos de ustedes ahora usan nuestros médicos para utilizar estos sistemas. Ahora tú puedes ver qué tecnología te está ayudando. Esto es más o menos los hospitales del mañana. Sin pacientes. Sí, dijiste dispuesto, ese es un muy buen punto. Está dispuesto a responder preguntas. La cuestión es que estamos dispuestos a hacerlo, pero ¿está el hombre preparado para entenderlo? Solo quería recordarles que a partir de la próxima semana las conferencias en Londres se harán públicas y se anunciarán a través de los medios de comunicación, lo que corresponde a lo que llamamos los promotores del evento. Asegúrese de que todo lo que quiere hacer y que quiere estar presente esté ahí como debe estar. Y tratamos de aprovecharlo lo mejor posible, para que sea recordado por mucha gente. Una de las cosas hermosas que surgirán de esto, tal vez lo dijimos antes, quizás lo entiendas, o lo mencionamos ahora. Es por primera vez que esta conferencia se transmitirá en vivo por Zoom. Esta conferencia se transmitirá por Zoom en vivo y será monitoreada. Y es solo para los líderes mundiales. Permitir e intentar traer diplomáticos de alto nivel a Londres crea un problema enorme para muchas naciones. Como saben, la tradición es que si un presidente viene al Reino Unido, tiene que ser recibido por el primer ministro o por el rey, depende de si es rey, presidente o primer ministro, según su nivel. Si el rey de una nación vuelve en sí, el rey de Inglaterra tiene que encontrarse con él, para saludarlo, no puede ser recibido por el primer ministro o lo que sea, y esta es la tradición. Y crea muchos problemas. Hemos hablado con personas que conocemos en lugares influyentes, presidenciales y lo que llamamos, algunos de los líderes mundiales. Y la mejor solución que hemos encontrado es crear un Zoom específico para que entren los líderes mundiales. Esto nos hace mucho más fácil transferir y transmitir el mensaje directamente a la cima. Y esto permite que el sentido común invada a los líderes mundiales. Entonces, habrá una sesión de Zoom en vivo de la conferencia, pero específicamente solo para los líderes mundiales y lo que llamamos aquellos que toman las decisiones en los gobiernos. Y el resto, como para muchos de ellos no es problema conseguir una visa para venir a Londres durante ese periodo, eso no debería ser problema. Entonces, si logramos salirnos con la nuestra y hacer las cosas, habrá una sesión de Zoom. La controlamos totalmente y estoy seguro de que la seguridad y muchos funcionarios gubernamentales la controlan. Y esto estará abierto, conocemos a los primeros 3 o 4 presidentes, líderes mundiales que estarán en línea. Ya está preparado para ellos. Esperamos que muchos embajadores sigan el mismo camino. 1:10 de la madrugada. Como deben recordar, no estamos invitando simplemente, por ejemplo, al embajador de Liberia en Londres. Estamos invitando a todos los embajadores de Liberia en todo el mundo. Entonces verán interacción con los líderes mundiales y los embajadores. Quizás el presidente iraní en línea, tanto como el presidente estadounidense. ¿Quieren hablar? Es gratis, chatean en segundo plano, es gratis. Nadie va a saber. Pero la sesión se desarrollará de esa manera. El evento se transmitirá en live stream y Zoom. Se creará una situación específica para su acceso. No sabemos quién mirará al otro lado de la línea, pero se ha hecho directamente, para lo que llamamos, las personas que están en esa posición. Ya sea el presidente, su esposa y su gabinete, y los demás para observar, para ver lo que sucederá en la Tierra. Habrá algunos acontecimientos impactantes para muchos líderes mundiales. Y tal vez se convoque una conferencia internacional de inmediato, dentro de los próximos meses o años, para que los líderes mundiales aprendan a manejar esta tecnología.
¿Cómo lograrlo ahora que todo el mundo sabe que la nación africana es tan poderosa como Estados Unidos? Ciencia, espacio y tecnología. ¿Qué desequilibrio traerá? ¿Dónde irá la superioridad? ¿Dónde la superioridad armamentística se volverá un disparate en el mundo de los demás? Donde ahora cada nación tiene acceso a la última tecnología espacial. En los próximos días, en las próximas 2 o 3 semanas, con nuestros socios en el gobierno chino, intentaremos encontrar una solución, que tal vez los líderes chinos asuman el liderazgo en esta conferencia sobre Zoom. Y veremos cómo lo construimos y cómo llegará. Pero aquellos de ustedes que estarán en la conferencia, lo recordarán. Aquí es donde traemos el cambio, es donde nos esforzamos por traer ese cambio a través de la tecnología. Es un conocimiento y no una charla. Pueden pedir a sus científicos que realicen pruebas y vean. Como dije, aquellos que vengáis a Londres, cualquier lugar dentro del centro de la ciudad, es el lugar indicado para estar. No estás muy lejos, tienes unos minutos para la conferencia. Y espero que disfruten de este hermoso evento que traerá muchos cambios no solo para ustedes, sino también para aquellos de ustedes que consideran sus gobernantes. Descubrirán que todos los hombres son iguales y todas las naciones son iguales. Porque ahora el conocimiento se comparte entre todos. No necesitan buscar ayuda financiera. Aunque, con el apoyo del gobierno chino, intentaremos crear eso, facilitarlo, que no se convierta en una limosna, sino en un punto de igualdad y en todas las medidas. Espero ver a muchos de ustedes en Londres y espero que la comunidad mundial adopte este conocimiento, en la forma en que debe hacerse, para crear el siguiente paso hacia la paz. Y como decíamos, tecnología a cambio de paz, para las naciones y para el hombre, todos iguales. ¿Hay alguna pregunta? Rick, puedo preguntar. Cuando nos despertamos de un sueño, ¿por qué recordamos tan poco? ¿Puedes explicarnos más sobre los sueños? Depende de dónde estés. Cuando hablas. Estuve hablando con nuestros buscadores de conocimiento hace muy poco. ¿Cómo recuerdan cada detalle de un sueño? Y dije, ¿cómo puedes recordar todo eso? Te dicen incluso dónde había una cuchara, dónde había un tenedor y quién estaba allí. Dije, ¿cómo puedes recordarlo con tanta precisión? Dice, es tal como es, y tengo 10 sueños, y te puedo contar cada. Y me siento ahí y escucho, y te pueden contar cada detalle al respecto. Y algo que tuve, no puedo recordar. Pero recuerdo haber soñado con algo. Es lo que yo llamo demencia de la emoción, lo que nos gustaría recordar. Y lo importante que es para nosotros tocar nuestra emoción, convertirse en parte de nosotros. Y algunos de nosotros nos levantamos de un sueño y eso nos cambia la vida, porque la intensidad del campo de la información, o la imagen, o lo que yo llamo, la emoción, es exactamente la misma que la nuestra en ese momento y en un segundo momento. Nos levantamos, cambiamos de vida, a causa del sueño. Y es simplemente amnesia sobre lo que queremos y cómo ese sueño es importante para nosotros. Conozco a una señora, la conozco muy bien, que cambió de religión. Porque ella tuvo un sueño sobre un profeta, en su sueño, que no sabía que existía en él, de una forma u otra. Y ella fue y miró y estaba allí. Y ella nunca perdió el amor por eso, por el resto de su vida. Tuvo ese sueño a principios de los años 20. Y ella murió con el mismo amor en sus 80, muy recientemente. Entonces, somos nosotros quienes decidimos si dependemos de la emoción, o de la conexión con esa emoción, o de la información que tenemos. Todavía recuerdo uno de ellos, cuando mi madre tuvo un sueño. Y eso ya lo expliqué antes. No tenía ningún significado para mí, no sentía nada al respecto, pero estaba muy profundo en ella. A ella le tocó, cuando yo solo tenía 19, 20 años. Y bajé las escaleras y ella estaba sentada en la mesa del comedor y llorando. Y yo dije, ¿por qué lloras, madre? Oh, dijo,
Tuve un sueño, estás muerto. Y dije, estoy aquí. Y le pregunté sobre el sueño. Y años después, ese sueño se hizo realidad. En cierto modo ella entendió cuál era ese sueño. Y he visto personas que sueñan, saltan de la cama y corren con el miedo de lo que vieron. Somos nosotros quienes decidimos cómo interpretar y depende qué nos aporta esa información, para crear qué condición de emoción. Lo interesante es que mucha gente te dice, nunca sueño. Y si profundizas lo suficiente, descubres que no hacen más que soñar la vida. En el proceso de pruebas, o lo que llamamos sesiones de mañana y de la próxima semana, intentamos mostrarte cómo y qué fuerza y sueño tienes, y cómo controlas lo que se llama sueño. En realidad trabajas a través de la expansión de la conexión del alma de. En las sesiones de mañana y de la próxima semana, te pondrás a prueba de una forma muy bonita. Y no revelaremos nada al respecto hasta la próxima semana, después del final de la sesión. Pero no lo olvides, este sigue siendo un auricular, es el mismo auricular y nada más. Pero, la forma en que hicimos pruebas de azúcar y salinidad a la gente la última vez. Esta vez te ponemos a prueba para algo totalmente diferente. Pero la última vez que lo viste, lo sentiste, lo mediste, a través de medios físicos. Esta vez, todo tiene que ver con tu alma. Pero es la misma prueba. Pero de otra manera. Esta vez, eres tú la herramienta de medición. Eres la herramienta de la esencia de la emoción. Y luego, tal vez en las próximas sesiones, conectemos el lado físico y el emocional. Y luego ves cómo puedes manifestarte en las profundidades del universo. Aquellos de ustedes, buscadores de conocimiento que continuaron acompañándonos a lo largo de todas estas pruebas y están en todas partes, muy pronto encontrarán una magia en su proceso de vida. Porque encontrarás acceso a ambos, si entendiste uno u otro. El mes pasado mostramos cómo controlamos, cómo podemos cambiar su dimensión física, en la salinidad. Empuja lo que llamamos el nivel de azúcar. Lo viste, lo mediste, lo entiendes. Ahora, esta vez, jugamos con el cambio de condición y usted juega con lo que quiere tomar de la tabla que le proporcionamos. Y cuando respondas, como de costumbre, lo que yo llamo las preguntas al final de la segunda semana, descubrirás la magia. La última vez les mostramos la dimensión de lo físico. En esta ocasión te mostramos la dimensión del alma. Y luego ves lo que recuerdas y lo que querías crear para recordar. Y entonces comprenderás cómo los convertimos en pasajeros del universo, a través de ti y no a través de nosotros. Y entonces entiendes por qué recuerdas algunas cosas y otras no y las ignoras. Porque, en cierto modo, va al banco de memoria. Pero, en cierto modo, no quieres recordar ese recuerdo y dices, no tiene ningún efecto en mí. ¿Alguna otra pregunta? P. Los animales, plantas, insectos, etc., también sueñan y tienen emociones. Liberar su alma para transmutar, incluso hacia el Creador. K. Sí, por supuesto. Signo de apertura de interrogación. ¿Alguna vez has visto a tu gato o a tu perro reírse mientras dormían? ¿Los has visto? Fruncen el ceño. ¿Los has visto? De repente saltan, exactamente como lo hacen los humanos. Por supuesto que lo hacen. ¿Alguna vez has caminado por el bosque? En cierto modo, es parte de las lecciones de supervivencia, si alguna vez trabajas o has estado en estas enseñanzas. Te dicen en qué dirección está el sol. Te dicen cómo va a hacer el tiempo, por las plantas, por los árboles. ¿Has visto alguna vez los agujeros de los topos en una montaña, en una colina? Si miras los árboles, por la fuerza de las ramas, te indican la dirección del sur o del norte, o de dónde viene el sol. Si observas el topo en otoño, por la posición del hoyo ves si el topo está justo en la colina, puedes notar la emoción del mismo, sabe que va a ser un año lluvioso, un año seco o que va a no ser tan bueno.
Si es un año lluvioso, hace el agujero justo en la cima de la colina, porque no quiere inundarse. Y si es un año normal, cavará el hoyo en medio. Pero aún así, a veces comete un error. Miras 10 agujeros de topo diferentes en diferentes áreas, en diferentes lugares, y tienes una buena idea de si será un año seco, un año húmedo o, lo mismo. Entonces sí, tienen emoción. Si entendieras la agricultura, ¿por qué los agricultores cambian cada temporada de un grano a otro? Necesitamos aprender mucho. Pero algunos de nuestros antepasados comprendieron, fueron observadores del poder del conocimiento y de la emoción. Ese topo está conectado con la emoción del planeta, que nos adelanta meses. Es lo mismo. Si quieres ignorarlo, o nos atenemos a ello. Si lo sientes y lo haces bien, cavas un hoyo justo en la parte superior. Te acercas al Creador, como lo llamas. Si quieres ignorarlo, o nos atenemos a ello. Si lo sientes y lo haces bien, cavas un hoyo justo en la parte superior, te acercas al Creador, como lo llamas, y si lo excavas hasta el fondo, te inundas, ese es el final. Demasiado tarde para moverse. Y esto es raro con todo, depende mucho cuando se trata de una escala mayor, como por ejemplo, los gobiernos trabajan con esto, con el conocimiento que lo tienen, e ignorándolo, y luego viven con sus peligros. ¿Cómo lo llamas? Y si lo excavas. No hay artículos anteriores para leer. ¿Cómo lo llamas? Y si lo excavas hasta el fondo, te inundas, ese es el final. Demasiado tarde para moverse. Y esto es raro con todo, depende mucho cuando se trata de una escala mayor, como por ejemplo, los gobiernos trabajan con esto, con el conocimiento que lo tienen, e ignorándolo, y luego viven con sus peligros. ¿Alguna otra pregunta? P. En sueños nos encontramos con seres divinos o recibimos órdenes o conocimientos. Es el propio yo superior. ¿Pueden las emociones engañosas que se originan en el cerebro causar algo así? No tenemos que distinguir entre ellos. Depende del propio desarrollo superior lo que determina la calidad de los sueños. Para otros, la realidad real. Depende. Normalmente, en broma, pero tiene mucho sentido, si lo entiendes. Tienes los sueños que están conectados con tu día, el trabajo físico. Mucha gente tiene un sueño, depende de lo que haya conversado hoy con los demás. Llevan ese sueño y están conectados por cualquier emoción que haya creado, con la condición. Te enteras de un accidente, y luego sucedió algo, y luego esa noche, o, al día siguiente. O, tuve un sueño sobre un accidente, bla, bla. Y como lo sabes el día anterior, se habló de ello unos días antes, lo ves. Y entonces, ves, pero no lo ven, pero lo conectas, dices, no fue esto de lo que hablamos ayer. Y ahora dices que tuviste un sueño. Es muy parecido al Google de hoy. Prueba esto con Google, muy interesante. Tienen este sistema de reconocimiento. Hablas de que quieres ir a México y ver las montañas, bla, 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 por ejemplo. Y de repente, 48 horas, 24 horas después, Google te envía un mensaje, México es bla, 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 te gustaría tener. Lo que sea que hayan dicho. Y dices, oh, estaba pensando en ello y mira qué pasó. No, Google, incluso tu teléfono está abierto, cerrado, no hablas con nadie, recopila información y a través de él la hace publicidad. No hay ninguna coincidencia. Entonces, es lo mismo contigo. Lo pruebas, mencionas cosas y luego lo ves, unos días después, aparece algo en tu teléfono móvil, entonces entiendes la emoción comercial, lo que yo llamo sueño. Y tú haces lo mismo, de otras maneras. Sabes que recibes las cartas, llegan por correo o algo así, alguien te envía un buzón y te da una indicación de lo que será. Parte de la información que recibimos durante el sueño es ese buzón. ¿Es una distribución masiva de cosas o una distribución individual de emociones? Y depende con qué nos conectamos y con qué estamos en contacto. Y luego recibimos información para corregir lo que fue, como un sueño.
O trate de entenderlo. Y soy testigo de esto, en mi propia vida. Pero como estoy fuera de ello, lo miro tal como es. Recibes conexión, como si quisieras ver a mamá, pero mamá no está ahí y no puedes soñar con eso esta noche. O esperas, ¿qué pasa? O, veo a mi mamá todos los días, quiero hablar. Porque tienes esa conexión de las almas. Entonces, se manifiesta diferente. Pero lo entiendes de otra manera. Y lo interpretamos de otra manera. Pero, en esencia, si nos volvemos conscientes de cómo se estructuran los sueños, todo tendrá un significado, y tiene un porqué, y para ser comprendido. Y muy recientemente, comencé a hablar mucho sobre el ciclo de mi vida porque en el futuro o en el presente, llegas a comprender cómo surge todo el asunto de la estructura, la información y el conocimiento, porque con el ejemplo intento dejar muchas cosas muy claras para que las entiendas. Entonces, decidimos si en parte nos entregamos y en parte cómo lo conectamos. Pero, en esencia, tiene sentido. En esencia, ves el patrón. Si recuerdas, te lo dije, lo mencioné en algunas de las enseñanzas. Cuando yo estudiaba físico nuclear, o ingeniero nuclear, cuando llegaba mi título, venía en un tubo de cartón, como un juego de papel higiénico. Entonces, cuando lo abrí, me quedé perplejo, ¿qué es esto? ¿Por qué recibí eso? Un tubo de papel higiénico. Y cuando me di cuenta que estaba mi título dentro, lo saqué, lo pegué en el papel higiénico. Yo digo, mi mamá dijo, ¿qué es esto aquí? Dije, este es mi título, eso es lo que vale. Valer. Porque no lo voy a usar en la dimensión que quieras. Pero, antes de ir a la universidad, antes de convertirme en ir a ser físico nuclear, me convertí en uno de los mejores estudiantes del curso que estaba haciendo en el Reino Unido. Más o menos, el mejor de ese año. Con un 86,3% de derecho. Y, gracias a ese alto nivel, cualquier universidad, cualquier cosa que quisiera hacer, era posible. Entonces, mi hermana empieza en la escuela en el medicina de la Universidad de Manchester, va a ver al personal médico, del lado universitario. Y no fue mi intención, veo sangre, y me vuelvo loco. Ahora, es por eso que desarrollé el bienestar sin sangre, porque puedo hacerlo sin siquiera tocar esta cosa. Entonces, mi mamá vino a verme un viernes por la tarde, en verano, a esa hora, y me dijo, esta noche vamos a ver una película. Le dije, mamá, es viernes o sábado por la noche, a las 10 de la noche, te vas a dormir. ¿Por qué quieres ir al cine? No, no, no. Viene tu hermana, vamos a ver una película, vas a ver una película. Le dije, mamá se acuesta a las 9:10, ahora vamos al cine. Vamos al cine. La película se llama, si vuelves a internet, se llama Síndrome de China. El síndrome de China en la tecnología nuclear es cuando, decimos, si un reactor nuclear se funde, atraviesa la Tierra y sale por el otro lado, y no importa dónde estés, el otro lado siempre es China, según la filosofía del mundo. Y entonces, la historia de la película es puedes verla, hay un controlador del reactor nuclear, el reactor funciona, controla al final, le disparan y lo matan, o le disparan. Y luego, vamos a ver esta película, salimos del cine, y mi mamá está llorando y dice, mira, tu hermana te consiguió un lugar, te esperamos, va a ser médico en la Universidad de Manchester, no, no es necesario ir a Londres y hacer esas locuras. Mira lo que le pasa al tipo, te van a matar, ¿por qué quieres que te maten? Le dije, mamá, toda esta conmoción por ir al cine fue solo porque tú y mi hermana decidieron que querían que yo fuera médico, doctor, no yo. La sangre y yo somos dos lados opuestos, lleva consigo demasiada emoción de dolor. No pudo hacerme trabajar, no pudo hacerme cambiar de opinión, fue un desastre. Y luego vinieron todos los sueños. A mí. Exactamente lo que muchos de vosotros decís, lo que fue, lo que es. Y les conté acerca de bajar y verla llorar, y dije, esto fue algún tiempo después de que entré a la universidad, e iba a ir a la universidad.
Le dije, mamá, ¿por qué lloras? Ella dijo, soñé con el profeta llevando tu cuerpo vestido de blanco. Y le dije, está muerto. Él dijo, no, él es uno de nosotros. Y él dijo, vas a morir. Le dije, mamá, ¿qué significa? Ella dijo, vi que él te cargaba y estabas toda vestida de blanco. Le dije, eso es bueno, al menos sé a dónde voy. Y me puse a reír. Ella dijo, todo para ti es una broma. Nos conectamos, entendemos. Depende de lo que queramos que conecte el sueño. Recordamos las partes que queremos porque nos conviene justificar la dimensión de lo físico. Muchas veces te encuentras con personas que, sobre todo cuando son mayores, dicen, ay, están hablando con los muertos. Ven que todos sus tíos y primos han fallecido. Porque están preparados para sentirse seguros de ir, porque así es como se sienten seguros, saben que el viaje comienza. Muchas personas en los últimos días, semanas de su vida, especialmente los ancianos, dicen que están hablando con los muertos, porque dicen, oh, lo que vi esto, vi aquello. Porque, en cierto modo, la emoción de la transmutación se está abriendo. Esa dimensión de la emoción es aceptada, por lo que permites ciertas emociones y esa emoción te acerca a quien ya murió. Ahora entendemos el proceso. Al mismo tiempo, es lo mismo que dije sobre el futbolista. Tú, en el estadio, creas esa emoción, y si creas esa emoción de 100.000 personas que quieren ir a Marte, y creas la fuerza adecuada, mostrándose a través de no una pelota física en el campo de fútbol, sino la pelota como una luna, puedes transmutar los 100.000 completos en luna instantáneamente. Pero, ¿te imaginas el caos que habrá allí? Se transmutarían todos así. ¿Ves 100.000 piedras o 100.000 gusanos corriendo por ahí? Sabrían todos cómo volver y ver el resto del fútbol. Mire. Hablo de esto porque es la emoción la que crea. No os cuento muchas cosas, pero volved a la historia del libro. Soy un amante del fútbol desde pequeño. Recuerdo que una de las veces que fui al estadio con capacidad para 100.000 personas en Teherán fue para un partido de fútbol. Lo que hoy es impensable. El estado actual de la situación. El partido fue entre Irán e Israel. Fue uno de los partidos de Liga de los Juegos Asiáticos. Y se estableció, de alguna manera, como ustedes saben, en el equipo de fútbol todo se organiza, incluso el mundial. La mayor parte está planificada, quién irá y dónde. Vi al equipo de fútbol iraní jugar contra el equipo nacional de Israel. Fuimos la única nación que aceptó el Estado de Israel. Y lo que fue interesante para mí fue cómo 100.000 personas gritaban, Irán. Y cómo aquellos 11 jugadores de Israel se hicieron sordos a esta emoción. Porque fueron entrenados, tu mundo es esa pelota. Y, si puedes conseguirlo, encuentra el partido, míralo, fue un partido muy interesante. Cómo se decidió unilateralmente que Irán tenía que ganar. Y el gol no fue permitido y el resto del revuelo con él, que es normal en estas cosas. En cierto modo, siendo mitad judía, mitad musulmana y totalmente iraní, me produjo mucha emoción. ¿A quién apoyas? ¿Y por qué la emoción tiene que venir de a quién apoyas y no solo de disfrutar el juego? He estado en partidos de fútbol y he visto la alegría del equipo al que apoyo y del otro equipo. Pero esto tenía mucha religión, nacionalismo y un poco de fútbol. Pero al final, cuando terminó el partido, ya no importaba quién jugaba en el campo de fútbol. Todo fue el juego hermoso. Y le dije a mi tío, vimos 3 cosas juntos hoy. Él dijo, Meran, vamos a tomar un helado, piensas demasiado. Piensas demasiado, entiendes demasiado. Pero, si creamos esa emoción como en el partido de fútbol, y es fuera el alma del creador jugando con nuestra alma, veríamos el partido de la misma manera. O cambia la emoción, porque todavía tememos una pérdida.
Como dije, cuando me acerqué a mi madre, ella me explicó que vio cómo llevaban mi cuerpo y le preguntó al profeta, ¿está muerto? Él dijo, no, él es uno de nosotros. Le dije, mamá, ¿no querías que fuera físico nuclear? Y no me dejas ir por el otro lado. ¿Por qué estás llorando? De cualquier manera, me van a matar, estoy muerto. ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué emoción llevamos? Dicta la condición del sueño. Y entendemos esto, ¿qué emoción llevamos desde las primeras enseñanzas de la parte médica? Ahora entiendes, decide la posición, el tiempo y el lugar, la forma, el color y hasta la palabra con la que hablamos de nuestra existencia. Tenemos que decidir qué parte es la que decidimos tener, y cuál es la razón de ello, o es un mensaje para los próximos pasos, o próximas etapas, y qué aprendemos de ello, o recordamos de ello, y qué cambio para que eso suceda, o no suceda. ¿Alguna otra pregunta? P. ¿Cómo puede ser que reciba al hermano viento en una tormenta y que esté protegido por tanta calidez de amor a mi alrededor? El amor es transformador. ¿Es el amor ordinario algo más que el amor mismo? Si el amor se está transformando en un ser de luz, como ya lo fueron algunos santos, como Jesús y otros, sigue siendo una emoción, ya que la emoción viene del cerebro, y quizás desvía a algunas personas. Queridos, gracias y mis más cordiales saludos con amor. María. Depende, ¿es el viento del amor o es un viento físico? ¿Y cómo separamos y distinguimos entre los dos? Es una inundación. Eso es todo. Tanto que nos toca. Y el aire siempre está ahí, cuando gran parte de él va tan rápido que lo llamamos viento. Ocurre lo mismo con el amor. Ocurre lo mismo con las emociones. Gran parte de esto llega, y podemos manejarlo. Es mucho, nos da elevación. Ese viento fuerte nos mueve, nos sopla por el camino, nos sopla el viento, las hojas, la sierra. Los demás. Que el amor haga lo mismo, nos haga movernos. Como lo llamamos, amor, ese viento emocional. ¿Y en qué medida? Y lo que aprendemos de ese viento emocional que llamamos amor o como quieras llamarlo. Sabes que vas a visitar uno de los estados. Uno de los estados, no sé si es Seattle, que es una ciudad ventosa o lo que sea. Quieres especialmente ir a vivir a ese lugar, porque siempre hace viento. O quieres ir al desierto, que difícilmente, ya sabes, es cálido, y tal vez, el viento, pero es un viento cálido, no quieres un viento frío. ¿Te gustaría encontrar el amor en el hielo o en el frío? ¿O encuentras el amor en el calor y la calidez? Y la misma emoción creada por ambas condiciones. Y es lo mismo con el amor, es lo mismo lo que hacemos, lo que queríamos. ¿Y dónde queremos estar respecto a qué hora y posición? Porque cada uno suscita una emoción diferente. Tienes que recordar, tienes que entender. La interacción entre los campos de la fisicalidad, en los campos del alma del hombre STM, crea su propia emoción, aunque cada uno tiene su propia emoción. Y esa emoción es la que toma la decisión de traer al hombre, porque es aceptada por ambos y por nosotros. De hecho, rechazar. Ambos. Pasas por este proceso de emoción y del alma, y la pérdida de un hijo se convierte en un cáncer. El dolor del hijo se convierte en cáncer de próstata. El dolor del amor con la madre se convierte en cáncer en el seno izquierdo. Y el dolor del amor con el amante se convierte en cáncer en el seno derecho. En el futuro, los científicos, con la misma emoción, dirán qué testículo tiene cáncer y por cuál niño. Y en el futuro, los científicos llegarán a comprender por qué es mejor tener un hijo del alma que un hijo del físico. Hijo del alma proviene del amor al equilibrio de ambos, el alma de la fisicalidad STP dentro del alma del hombre STM, de ambos lados, lo que significa que hay 4 factores para conseguir uno. Y todos tienen que estar en equilibrio. Y será perfecto. En la dimensión física, ponemos en ella todas las emociones. Y luego, como no podemos alcanzarlo, lo dirigimos hacia nosotros mismos y creamos el cáncer dentro de nosotros, porque el niño ya no está. No podemos hacer nada.
ya se fue. Ha quedado el cuerpo de la madre. La madre está dentro de ti porque naces de ella. El niño es parte de ti. Aún sientes la emoción. Conectado. ¿Por qué nos da cáncer cuando tiene que ver con un amante del lado derecho? No damos con la mano derecha y no recibimos con la mano izquierda. Y como dimos tanto en la mano derecha y salió mal, quieres cortar esa parte. Entonces creas cáncer en el lado derecho de tu amante. Con la izquierda es donde recibes el amor de la madre, el amor del niño. Pero no lo olvides, se encuentra en el lado derecho del cerebro, el seno izquierdo. Control del mismo, de cada funcionalidad del mismo. Entonces entenderás por qué incluso en el ciclo del parto, los ovarios en un hombre y en una mujer, los testículos están en posiciones diferentes. Y por qué la emoción del hombre es diferente a la de la mujer. Y el hombre los ha reunido todos en una sola parte, incluso separados ligeramente unos de otros. Pero la dimensión de la mujer está totalmente separada dentro del cuerpo. El hombre no ha comprendido la conexión entre el alma del hombre STM e incluso la estructura física del hombre a través del alma de la fisicalidad STP. Entonces eres tú quien controla ese cáncer. E incluso la posición del cáncer está controlada por la emoción. No quiero sentarme porque es hora de ir a donde. Ahora entiendes, incluso antes de que comencemos con estas 500 enseñanzas o lo que sea, todas esas enseñanzas que hicimos con el doctor Kostova. Y en cada sesión, en cada sección que tenía que ver con esa parte, la emoción se puso 10 años después, ahora lo entenderás. Ahora que la enseñanza ha llegado lo suficientemente lejos, entonces podréis comprender. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué sucede después de que el alma abandona la fisicalidad? Lo llamas muerte, acabas de recibir un montón de material, lo que hizo que se cerrara el trabajo en la fábrica. La producción está hecha. Era un prototipo, cada alma es un prototipo. Entonces, construyes una máquina para hacer el prototipo, ahora no podemos volver a usarla. Lo llamas muerte, dejas atrás la máquina, llamas al cuerpo del hombre. Eso es todo. Es una producción única. ¿Alguna otra pregunta? Me preguntaba si alguien se identifica muy fuertemente con su físico, entonces, al morir, se queda con el físico, en lugar de ascender con el alma, de alguna manera. No, el trabajo está hecho, puedes. Es un fenómeno muy extraño, pero es difícil de entender para mucha gente. Fuimos creados a partir de la interacción de los campos, y los campos nos llevan a donde nos llevaron. Y si entiendes esto, no importa qué aspecto físico le pongas, como seas y cuántos pedazos cuelgues de él. Es muy parecido a esto, ya sabes, poner a un hombre desnudo en un ataúd, o vestirlo con las ropas y joyas más hermosas, y ponerlo en un ataúd. Eso es solo una cuestión física, ya no existe. ¿Quieres gastar dinero en ello o no quieres gastar dinero? ¿Y cuánta emoción quieres atribuirle? ¿Y cómo acepta esa percepción del sobrante físico? Se pusieron ropas con todo el oro y todo lo demás, y sus esposas y sus hijos, lo que se suponía que debía haber allí. Y los musulmanes se quitan todo y se lo ponen con una túnica blanca, como la llaman. Baño. Y compran flores y hacen lo que sea después. Los judíos lo meten en un ataúd y después no gastan ni un solo centavo en él, porque no sirve de mucho gastar dinero en él. Y depende de cómo lo veamos. Y los zoroastrianos lo pusieron en la montaña y le permitieron compartir la fisicalidad con los demás. Lo que sobra, no es importante. Porque nunca entendimos que el alma del hombre STM estaba dentro y se produjo, alcanzó la madurez, y está en camino, y se fue. Y no lo olvides, es instantáneo a dónde va. No va a deambular buscando un lugar y una posición. Comunicación en tiempo cero. A medida que avanzas hacia lo que yo llamo campos del universo, no hay resistencia, ya que es la dimensión de la interacción y acomodación de los campos.
Me pregunto si algún día el hombre creará un sistema de comunicación basado en el alma, para crear la comunicación en tiempo cero. Las herramientas para ello han sido dadas, está en la enseñanza y muchos de ustedes lo han logrado, pero no lo saben. ¿Alguna otra pregunta? P. Estoy buscando información que no encuentro, tal vez tengas la respuesta. Leí que era necesario hacer agua cargada con GANS en una botella de vidrio o plástico, pero que no hacía falta una botella de acero inoxidable. No puedo encontrar la razón para esto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tengo un filtro de agua por gravedad de acero inoxidable de 8 litros y dentro le meto mis tubos GANS. Gracias por su respuesta. El acero está en línea con el campo gravitacional de la Tierra, como si fuera un hierro. Y crea una línea de interacción, y esa es la razón. Y siempre aconsejo que si haces CO2, tu mejor recipiente es un recipiente de plástico, si estás haciendo otras cosas. Cualquier cosa que esté basada en carbono o plástico es buena, porque crea un equilibrio, crea una nanoestructura, de la estructura, si lo entiendes. Cualquier otra cosa, guárdala en los tarros de cristal. Si vienes a los laboratorios de la Fundación Keshe, por ese motivo guardamos más o menos todos nuestros GANS en frascos de vidrio. P. ¿Puedes explicar por qué existen las muelas del juicio? Al parecer no tienen función y causan dolor y sufrimiento en la mayoría de las personas debido a su crecimiento desordenado que requiere intervención quirúrgica. ¿Es esto un desequilibrio entre alma del hombre STM, el alma de la fisicalidad STP y lo físico? ¿Eso es un enigma? No. ¿Por qué la llaman muela del juicio? Y es principalmente porque es nuestra interpretación, la de nadie más. Se supone que crecen en un punto anterior, en el que para entonces la mandíbula ya ha crecido lo suficiente y hay que ir a la historia de la vida del hombre. ¿Cómo evolucionamos? La muela del juicio es parte de la emoción. Y no olviden que la mayoría de los hombres de 18 años en aquellos días perdían la mayoría de los dientes del frente y necesitaban apoyo con ellos. La mayoría de los dientes del frente se perdieron, por lo que el diente se mueve hacia adentro y te da algo para masticar, al menos algo que deseabas durante otros 5 o 10 años, hasta que también se pudren. Esa es la única razón para su generación. Entonces es como lo que ustedes llaman partes del cuerpo que no eran necesarias, pero que ahora se han convertido en parte de ellas. En Islandia hay un pez que puede aplastar la concha, como las ostras o los mejillones. Y es algo muy duro y le rompe la mayoría de los dientes. Y luego esto sucede durante el verano cuando se alimenta. Y en invierno, como no puede alimentarse, todos los dientes rotos vuelven a salir. Y literalmente tendrán un nuevo set para el próximo año. Y lo que vemos con las mandíbulas, rompen el diente y literalmente sale otro. Y el hombre pasó por el mismo proceso. Podría conservar estos dientes tal vez durante 10 años, 12 años, 15 años, y parte se perdió. Hay que recordar, en la época anterior, lo que ustedes llaman, el siglo XVIII, antes de que tuviéramos acceso, o el siglo XIX, porque no teníamos acceso al azúcar o lo que sea, la gente perdía los dientes por cualquier motivo. Pero hace 1000 años no había tantas pérdidas. Solo venía por roturas y todo lo demás. Así que estaban allí para apoyar la última etapa de la vida, y la duración de la vida era diferente. Así que ahora, 18 años después, el cerebro ha decidido que es un buen momento para poner unos nuevos. No había dientes, así que salieron naturalmente, no se torcieron. Hoy en día, como hacemos en cada cirugía dental, todo lo demás, el diente no se cae para crear espacio para que crezca, y tenemos todas las complicaciones de lo que hoy llamamos muela del juicio. Tenía toda la razón para tus antepasados. Tiene toda la razón en los pueblos del Amazonas y de África. Pero en el mundo occidental, con toda la interferencia y todo lo demás, las intervenciones que hacemos, todos nuestros dientes permanecen. Y luego, a los 18 años, ya no hay lugar para eso. Y ahí es más o menos de donde vino, se fija el cerebro. Es así cuando tienes 9 o 10 o 12, maduras, sexualmente.
Es parte del proceso de creación, es como. Pero tenía una razón para ello, es una buena razón para hacerlo. Hoy en día intervenimos tanto, que, entre los 80 y los 90, llevamos el 80% de nuestro diente natural de nacimiento, a la edad de 7. A mis 65 creo que tengo 2, solo 2, en realidad 1, que es 2 que me han plantado, el resto es lo que traje desde pequeño. Pero comimos, las dietas, todo lo demás, la intervención dental, nos permite conservar nuestros dientes, tal vez en los años 80, 90, 100. Esos días no estaba allí. Y el cambio de dieta ha traído estos cambios y nosotros. En alguna parte lo necesitábamos, lo necesitábamos. En las naciones africanas, en las naciones pobres y en las tribus del Amazonas, no creo que mucha gente tenga ese problema, porque pasan por el proceso natural. Pero lo llaman sabiduría porque llegó, y cuando tienes 18 años, eres sabio. Entonces lo dieron todo en la cultura británica. Y cuando tienes 18, te daban la llave de la casa, porque eres lo suficientemente inteligente, ¿verdad? Puedes cuidar la casa. Y el día anterior a 18, no eras lo suficientemente maduro. Lo mismo ocurre con el diente. Los demás, ve y sácalos todos de una vez. Cuando tienes 18, 19 años, sacas uno, sacas dos. Porque con la presión de no tener espacio se puede deformar el diente frontal y todos los dientes. Venas de ella. Pero si naciste hace 400 años, hace 500 años, esto tomó millones de años para programarlo en el cerebro, perdiste la mayor parte de tus dientes. Al menos una parte en el frente, así que había espacio. Viene para respaldar otros 10 años de vida. Que puedas masticar y comer. ¿Alguna otra pregunta? Por cierto, en tantos, hablando de esto, se lo estaba explicando a un buscador de conocimiento ayer. ¿Fue esta mañana, o ayer? No lo recuerdo. Nuestro conocimiento ahora ha llegado al punto en que podemos hacer crecer un diente. Entendemos el proceso, hacer crecer un diente, dicho así. Porque faltaba una pieza del rompecabezas sobre cómo crece un diente. ¿Cuál es la razón por la que puedes iniciar el crecimiento del diente? Y ahora lo estamos probando. Estoy bastante seguro, 100%. Deberíamos poder hacer crecer un diente si los científicos que trabajan en él entienden el proceso. Comprenda por qué a los 6 o 7 años se le cae el diente. Y por qué esos 7 años son cruciales, o 6 años. Comprender el sistema por qué se pierde qué diente. No elegimos. Los dientes en 6, 7 se reemplazan de forma específica. No es aleatorio. Y llega la edad de la primera madurez. Luego viene la muela del juicio en el segundo ciclo de lo que ustedes llaman madurez. Nosotros lo llamamos. Puedes dictar, dar forma al futuro de un niño. Tienes todo lo que puedes decir, hasta los 7, 6 o 7 años. Después de eso, se vuelve solo. Has moldeado el carácter del niño. Ahora el niño es desconocido. El niño, o el cerebro, o el cuerpo. Comparte. La niñez lo que la gente tiene control en lo que como, lo que me llevo a la boca, ahora decido yo. Es por eso que tenemos dos juegos de dientes de semilla, uno en el primer ciclo, otro en el segundo ciclo. Ningún animal hace esto. Vigile a su hijo, hasta los 6, 7 años, cuando empieza a caer el diente. Lo pones delante y él come. Ahora, decide, no quiero esto, quiero aquello. Quiero hacer esto. Tenemos fases de madurez, física y emocional, en diferentes partes del ciclo de la vida. 6, luego tienes 12, 13, y luego 6 ciclos más tarde, tienes el 18. Nacemos 6, 5, 6, 7, perdemos nuestro diente físico. Alrededor del 12, 13, maduramos sexualmente. Y luego a los 18, 20 años, maduramos.
Llaman sabiduría a lo físico, y se supone que la dimensión de la emoción tiene control sobre ella. La vida tiene un ciclo. Y el lugar donde vives, la dieta que llevas, cambia esto un poco hacia arriba y hacia abajo. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta de Fushi Fush. Está en alemán, creo, pero tiene una traducción. Sobre la calcificación del páncreas. Creo que puede que no sea el páncreas, pero quizás lo sea. Dice páncreas. Algunas personas hablan de la calcificación del tercer ojo, de la glándula pineal, pero es muy difícil encontrar una piedra ahí. Probablemente. Entonces él está preguntando. ¿Qué GANs puedo tomar para frenar la calcificación puntual del páncreas o quizás de cualquier órgano o, ya sabes, glándula? Tienes uno de riñón, tienes un cálculo en la vesícula biliar. ¿Dónde más encontramos una piedra? Encontramos una piedra en el corazón. Sí, podemos hacer eso, calcificación. Eso crea la muerte, en gran medida, es la emoción del corazón, cuando se produce la calcificación en el corazón. Es una enfermedad muy rara. Alrededor de 10 o 15 personas en cualquier momento del mundo padecen esta enfermedad. Puedes cambiar la calcificación si entiendes el proceso de cómo y qué emoción hay detrás de ella, o qué campos la han creado. Y tienes que usarlo junto con él. Por eso, cuando no hay emoción, es solo una fuerza de campo, vemos virus como el corona. Si está en la fuerza del calcio K donde lo toca, la semilla de calcio de cada célula, ahora cambia esa célula a una fuerza de célula, en cierto modo, la gravita a calcio. Así vemos la muerte en mucha gente, con corona, con el corazón o con los pulmones, con calcificación masiva. Porque es un campo de fuerza. Es solo que tienes un imán, que es un imán de acero, un imán de hierro. Entonces, cualquier cosa que contenga hierro se atrae a sí misma porque tiene esa intensidad de campo. Lo mismo ocurre con la calcificación de las células del cuerpo o la creación de piedras, es el entorno de intensidad del campo el que dicta la calcificación. Cuando se pueda, hay que descubrir cómo, qué es, y podemos, si con ello se crea el viento del calcio, sí, es posible. Puedes interactuar con él. Pero es un conocimiento que nosotros, como Fundación Keshe, hemos acumulado a lo largo de años. ¿Alguna otra pregunta? Hola señor Keshe, tuvo la amabilidad de contarnos una vez más, ¿cuál es la diferencia entre transmutación y transporte? Como sueles utilizar estas dos palabras juntas, parece que aparecen simultáneamente. Gracias. La transmutación es cuando transferimos a través de la energía. El transporte es cuando lo haces en lo físico. Sueñas a través de la transmutación. Viajas a través de lo físico, te subes a un avión, vas en un coche. ¿Alguna vez has visto un coche saliendo de tu cerebro? Y debido a que tenemos dos almas del alma de la fisicalidad STP y alma del hombre STM, ellas lo hacen en la transmutación del cuerpo, luego se manifiestan en lo físico. Y entonces, puedes hacer el trabajar. La teletransportación no existe, simplemente porque la gente la hizo en la televisión, ahora le crearon una palabra, lo cual es un buen sueño. Pero la transmutación es muy simple, se hace a través de los niveles de energía, sin lo físico, y a través del transporte es lo que está conectado con lo físico. Todavía puedes transportar un cadáver a través de un avión a otro continente. Muéstrame cómo vas a llevar el alma del cuerpo que estaba en él, para que se transmute. Muchas veces he dicho que muchas veces la gente puede entenderlo. En el momento de enterrar el alma, la fisicalidad del hombre, muchas veces el alma de la fisicalidad STP está presente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. No tienes más preguntas. Lo damos por terminado. Bueno, hay un par más, pero lo estás haciendo bastante bien. Vamos. Tengo uno en alemán, necesito traducirlo. Los que traducís, los que venís a la sesión de mañana y la semana que viene, lo pasaréis fantástico.
Tal vez te acerques un paso más a la transmutación, donde trabajamos la semana pasada, o en las últimas sesiones, trabajamos con el transporte. Será un momento increíble en estas 2 sesiones. Quiero ver cómo los buscadores de conocimiento llegan a ello. Comenzamos una sesión con una bienvenida normal. Y luego, al final de la sesión, simplemente nos despedimos. Podría ser 1 hora, podrían ser 2 horas. Y recibiré continuamente a través de los gráficos. Y luego decidimos. Podrían ser 3 horas. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo sales de esa sesión de mañana y luego el próximo viernes? Será un experimento y un conocimiento asombrosos para nosotros. Y como siempre, lo compartimos contigo para que lo veas, para que lo entiendas. Pero te acerca un paso más a comprender la dirección de la transmutación, la esencia de las energías de la transmutación y cómo puedes transmutar. Probablemente traigamos esta dimensión en la conferencia de Londres de una manera sorprendente. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya lograste traducir? Aún no he hecho la traducción. Todavía estoy tratando de resolver las otras preguntas aquí. Pero, tal vez podamos dar 1 o 2 más y luego podamos concluir. Últimamente en las redes sociales podemos ver cada vez más vídeos que muestran personas que desaparecen repentinamente. Si esto es real, no puedo imaginar el miedo entre los seres humanos. No sé si es una pregunta o necesito confirmación al respecto. ¿Algún rumor de gente desapareciendo? Bueno, la magia de la cámara es mucha de ellas. Cámara de magia son muchos juegos que se juegan. Pero en realidad puede suceder. Estás aprendiendo cómo hacerlo. Pero es un conocimiento de cómo transferir energía. Hasta ahora nos trasladamos. ¿Sabes lo que es muy interesante en todas estas enseñanzas, y lo que a veces me desconcierta? Cómo el hombre intenta ser ignorante, porque le conviene, porque no entiende, por eso no mira. Son algunas cosas que tenemos, hacemos y simplemente no hablamos de ellas, porque están ahí en ese momento. ¿Qué es un día y una noche? ¿Cómo es que tenemos tiempo de día? ¿Cómo es que tenemos luz del día? Solo porque la Tierra gira y mira hacia el Sol mismo en su entorno, si entramos fuera de la Tierra, siempre está oscuro. ¿Cómo es que tenemos luz diurna en lo que respecta a la Tierra? Porque nunca quisimos entender la interacción de los campos magnéticos de la Tierra con el Sol, que crea la fricción del plasma, lo llamamos luz del día. Y los fotones o lo que sea, a través de la conexión con la intensidad del campo del centro de la Tierra, al ser atraídos, tenemos una luz diurna continua. Ahora entendemos esto. Pero si sales de la Fundación Keshe, le preguntas a cualquiera, no hay explicación. Ahora nosotros tenemos el conocimiento, lo entendemos. Lo mismo ocurre con otros factores de la vida. Ahora lo entendemos, podemos explicarlo científicamente. Y tratamos de ser ignorantes porque la ignorancia es una dicha para los británicos, no lo sabemos. Y lo mismo ocurre con este tipo de preguntas. Ahora entiendes el mundo del plasma y lo que hace, por lo que debería ser fácil entenderlo y explicarlo. Próxima pregunta. Hola, estuve en las reuniones del 8 y 15 de septiembre, pero lamentablemente no recibí ningún diagrama de retroalimentación. Saludos José. Hubo diagramas o publicaciones públicas que estaban disponibles para la gente. KSE envió a personas de forma individual. Envía un mensaje a info@keshefoundation.com. Quizás se haya guardado y no se haya enviado, o sea un correo electrónico esperando a salir. O simplemente te han enviado a algún lugar. Cambia, revisa tu, ¿cómo se llama? Google, o cambia, revisa tu correo basura. Google ha decidido que si la Fundación Keshe envía más de 4 o 5 mensajes, simplemente los tirará como basura o no los transferirá. No sabemos por qué. Todo ha sido enviado. También estuvimos discutiendo esto con nuestros promotores esta semana. De alguna manera, Google ha puesto un filtro a la Fundación Keshe, como es habitual. Y si nuestras oficinas envían ciertos números, aunque sea uno, lo bloquean,
lo envían a la basura o la gente no lo recibe. Revisa tu basura. Si no lo has recibido, envía un mensaje a info y mira que es porque todos los demás lo han recibido. Entiendes que estas sesiones que realizamos requieren mucho tiempo. No podemos enviar un correo electrónico masivo. La mayor parte, a veces tenemos que ir individualmente. Cuando sois cientos de vosotros, cada correo electrónico tiene que publicarse, principalmente uno por uno. Y también hay algunos problemas con, como lo llaman, Google y la Fundación Keshe. ¿Alguna otra pregunta? Aquí lo tengo bastante claro. K. Cuando esperas algo, solo un segundo. Cuando espere recibir algún mensaje de la Fundación Keshe, especialmente si tiene un titular de una cuenta de Google o de Gmail, especialmente Gmail, consulte su sección de basura, como la llama usted. Y si no lo recibes, envía un recordatorio, porque todo está enviado. Es algo que Gmail ha decidido hacer con la Fundación Keshe. ¿Alguna otra pregunta? P. Utilicé el reactor con la bobina nano recubierta con la placa de cobre. Coloqué el reactor en una luz de terapia de luz roja por un tiempo, cuando hice una imagen el LED verde se volvió negro. Después de mucho tiempo vi cristalización de cobre en la placa. ¿Puedes explicar más sobre este fenómeno? Repite, por favor. Bueno, tiene un reactor con una bobina nano recubierta con una placa de cobre, y después de mucho tiempo vio cristalización de cobre en la placa. Esto es muy posible, lo vemos mucho. Esto proviene de las interacciones de campo de diferentes capas de la nanocapa y el medio ambiente. En cierto modo, tomas cobre, lo recubres con nano, y luego la interacción de los campos del cobre toma el cobre del centro, digamos, si tienes un cable, tienes nano recubierto la estructura atómica externa, del cobre. Pero creas lo mismo en el otro lado del cobre. Entonces, llega a un nano, se convierte en campos, y luego la última capa lo atrae hacia adentro, y obtienes el cobre del centro en la parte superior. Este es un fenómeno natural muy normal. Depende de la mezcla del cobre, depende de la forma en que lo cubriste con nano. Y, normalmente, cuando lo consigues, si no es instantáneo y estás en el agua, se pone verde, se oxida inmediatamente. Esto es muy normal, en cierto modo, se toma un átomo de cobre, o una molécula de la estructura, del centro, a través de un nanorecubrimiento, y luego, debido a los cambios de intensidad del campo en el exterior, a través de la atracción gravitacional del cobre central, simplemente se manifiesta como cobre. Es en gran medida una transmutación, pero en un estado de materia. Lo llamamos el día terminado. P. Sí, buenos días, señor Keshe. Aquí en Uruguay ha habido un accidente ecológico muy grande. En una fábrica de papel han derramado 1000 metros cúbicos de sosa cáustica en un río. Y se ha creado un gran lío allí. Y esto terminará en River Plate, al final. Pero ¿cuál es la posibilidad de neutralizarlo o corregirlo? El pH del agua en este momento es 13. Hay diferentes maneras de hacerlo, maneras muy rápidas de hacerlo. Utilice Una forma de hacerlo es utilizar GANs de hidrógeno. La otra forma de hacerlo es utilizar GANs de zinc y cobre juntos. Simplemente inúndalo y verás el cambio de pH muy rápidamente. Bien, bueno, esperamos que la gente de Uruguay escuche esto y lo ponga en sus manos. Muchas gracias. KSI con acento agudo, debería funcionar, cambias el. Cuando le agregas hidrógeno a un nivel tan alto, lo empujas a volverse, lo que llamas, alcalino, ácido y viceversa. Conduce a la creación de vida, si lo entiendes. O se utiliza zinc y cobre y se introduce de forma natural lo que se llama cáustico en el proceso de creación de hidrógeno y CO2. Es una manera muy fácil de cambiarlo. Si tienes un GANs de hidrógeno libre, puedes tirarlo al agua, o acercarlo a ella, debería. Es tan alcalino, que lo cambias a ácido. Pero el ambiente es tan alcalino, ácido, que se vuelve como el azúcar de la vida.
Muchas gracias. K. Muchas gracias. Si tienes una quemadura cáustica, pruébalo, funciona de maravilla. Es como cuando te quemas con agua caliente, le pones CO2 y el dolor se reduce. Con las cáusticas, si las tienes, si sube tanto, tienes que cambiarlas. Pero al mismo tiempo hay que introducir el elemento de equilibrio, que es lo mismo, pones el hidrógeno, pones el CO2, como le llamas, cobre y zinc, creas una diversidad. Y lo neutralizas, se equilibra 7, más o menos. Muchas gracias por hoy. Y nos reuniremos con algunos de ustedes mañana y tendrás uno de los viajes más increíbles. Y como dije, si vienes a Londres para la conferencia, asegúrate de completarla, porque creo que la promoción comienza el lunes en todo el mundo. Hay algo que tengo que explicar. Era importante decirlo, explicarlo de forma muy cuidadosa y directa. Vimos gente que causa muchos problemas en, ¿cómo se llama?, en Alemania y otras funciones, llamando a embajadas y lo que sea. Por favor, comprendan si son tan egoístas que quieren hacer esto y evitar que el hombre se libere de todas las cadenas de lo que llamamos creado para sí mismo. Continúe con su trabajo. Sabemos que todos estáis conectados con grupos de pedófilos, el 95% de vosotros. Y sabemos tú. Lo que crees que quieres hacer, o lo que sea. No lo olviden, estamos tratando con los gobiernos y pasamos todos sus aportes directamente a sus gobiernos para que ellos los manejen. Una de las naciones más grandes que sufrirá será Alemania. Especialmente con el pueblo alemán. Entregaremos todos sus aportes, cualquier cosa que hayan hecho, cualquier cosa que estén tratando de hacer, a su gobierno. Entenderás el motivo muy rápidamente. Esta vez, ya que este es un proceso de trabajo internacional. Hemos permitido a nuestros promotores permitir que Bélgica, el gobernador Bélgica, esté representada si así lo deciden en esta reunión. Como tiene que ser igual para todos. En esta conferencia permitimos que cualquier belga que aplica para asistir a la conferencia. No podemos lograr la paz si generamos división. Se lo dejamos muy claro a los ciudadanos belgas y al gobierno. Esta es la última vez que le damos la oportunidad de alguna manera, comprender su posición. Lo mismo ocurre con los holandeses, y lo mismo ocurre con los ciudadanos del estado de Dubái, que llamamos Emiratos Árabes Unidos. Mantenemos esta conferencia internacional y abierta y todos sus líderes están invitados si quieren unirse. Tienes acceso a tus gobiernos, a tus presidentes o lo que sea, y quieres informarles, háznoslo saber. Nuestro equipo de promoción, enviará mensajes directamente a través de usted, o lo que sea que tenga. Tienen acceso a todas las oficinas presidenciales y el resto, está una de las empresas más importantes, sabemos que se encargarán ellos mismos. Pero si tiene acceso o acceso privado a ciertos ministros, o ministros del gabinete, o líderes de los partidos, envíelo a info@keshe.foundation, y los enviaremos a nuestros promotores y lo harán. Y estarán invitando a sus líderes a hacerlo. La sesión no se hará pública en Zoom, como se hará, hay un motivo para ello. Y en los próximos días anunciaremos cuál es la situación con respecto a la conferencia de Beijing. Beijing se parece mucho a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Los gobiernos tienen que autorizar la celebración de una conferencia. Y hemos iniciado el proceso y veremos qué obtenemos del gobierno chino. Si permiten que se lleve a cabo dicha reunión, hemos solicitado la presencia de Su Excelencia el Presidente Xi para inaugurar la conferencia en Beijing. Pronto tendremos una respuesta y veremos qué hacen, si estará presente y lo emparejaremos en consecuencia. Entonces, hemos dejado todo de lado para compartir el conocimiento con todos los hombres por igual. En la conferencia de Londres tiene que convertirse en el centro para la paz y trabajar por la paz de manera correcta. Esperamos ver a algunos de ustedes allí y, en los próximos días, anunciaremos la nueva posición de exposición en Londres, ya que la exposición del IN se trasladará a Londres como posición central. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
506 KSW 5 de octubre de 2023 fin.